Mi nombre es Francisco Lario, director de revista Abril. Tengo el honor de conversar hoy con Tamara Ávila. Supongo que a estas alturas, porque Tamara es muy joven y vive una juventud, sin embargo, ya colmada de experiencia, en lugar de hacerle una presentación extensa, conviene dejarla hablar. Me perdonan si en algún momento caigo en la tentación del curioso y me desvío de esta intención original. Como quien afina los instrumentos antes de un concierto, quiero decir que esta entrevista ocurre en momentos en que creemos que nos acercamos al fin del régimen fascista en Nicaragua y que por lo tanto es sano y de manera crucial que reflexionemos con integridad, palabra que realmente necesitamos repetirnos muchas veces en nuestra cultura. Es decir, sin mentir ni mentirnos a nosotros mismos sobre el antes, el durante y el después. El antes es la historia, la reciente, incluso la personal, pero también la social y la de décadas y siglos, porque lo que existe en el presente es producto de toda esa historia. El durante es el de la decisión colectiva de muchos, ojalá la mayoría, pero nunca para ser realista de todos, sobre cómo pasar a la siguiente fase de la historia. En nuestro caso, escoger si debemos plantearnos colectivamente la meta de derrocar y desmantelar el Estado, no solo en su forma actual, el horroroso régimen orteguista, sino en su estructura permanente, que es la de un sistema de poder oligárquico autoritario. Desde mi punto de vista, y yo siempre digo cuáles son mis juicios y prejuicios antes de que la conversación, este sistema subyace el atraso, la pobreza, la opresión y la violencia política y social de nuestra Nicaragua. Incluso en periodos en que no hay mucha convulsión social, eh, el sistema es un modelo económico opresivo para casi todo el mundo, con la excepción de unas cuantas familias, y es terriblemente opresivo en lo social, étnico, sexual e ideológico. Es decir, el sistema genera violencia política periódicamente, pero genera violencia social todos los días. Por último, lo que a mí en lo personal más me desvela es el después, el qué construir y el cómo construirlo una vez que inevitablemente, porque es inevitable, el régimen actual acaba de caer en la tumba. Y esto me trae de regreso un recuerdo, una fotografía que enarbolaba un señor después del 79 en Nicaragua, escrita a mano y decía, ya se fue el que nos jodía. Evidentemente el señor quería decir, ya no habría otro que nos jodiera, ¿no? También recuerdo la canción de Rubén Blades que clamaba por Nicaragua sin Somoza. Y es triste decir que estamos en Nicaragua sin Somoza, ¿verdad? ¿Qué hacer para acabar con esta triste ironía? Y advierto que obviamente podríamos pasar horas o días hablando de todos estos temas, pero vamos a hacer lo que podamos con el tiempo que tenemos. Así que vamos manos a la obra, Tamara. Antes que nada, tengo que confesar una vez más que no soy un entrevistador neutro. En el fondo eso no existe. Todos tenemos nuestra percepción de la realidad. De la mía vienen las preguntas que me hago a mí mismo y que te haré en nuestra plática. No espero que tus respuestas se acomoden a mi visión, sino que al ser parte de una conversación social honesta, vayamos encontrando, junto con muchos otros, ya sea por el choque de ideas o porque armonizan las ideas, ¿verdad? Eh, el camino a la meta de libertad que yo sé que compartimos. Solo me resta confesar que es un honor para mí, me honra reconocer públicamente tu sacrificio, la valentía de tu denuncia contra la opresión y sobre todo la disposición de hablar a tus conciudadanos, en este caso a través de Revista Abril. Fíjate que este es un gesto auténtico de liderazgo, hablar a los conciudadanos, y desafortunadamente no es tan común como debería ser, no es la práctica común de nuestros políticos. Y no quiero dejar de mencionar, y la verdad no sé hasta dónde sepa esto el público, porque nosotros padecemos del borrón, de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Nos borran constantemente la memoria, que tu padre fue también un luchador social. Yo no he escuchado nada que ponga en duda su integridad, así que puede y debe decirse que la rebeldía por la libertad y el coraje te corren en la sangre. Y bueno, ahora sí te suelto la guitarra y te pregunto, para empezar, ¿cómo estás?
Hola Francisco, muchas gracias a vos, al periodismo independiente de nuestro país, que la verdad ha sido vanguardia. eh, y gracias por la revista Abril y ese esfuerzo que yo sé pues que es complejo, que es complejo. Así que gracias. Es complejo hacer periodismo en Nicaragua, pero también es complejo hacer periodismo independiente cuando estás en el exilio y fuera de Claro, Nicaragua. Así que gracias por esta claro, invitación. ¿Qué te digo, Fran? Yo estoy como estamos, como le toca estar a los exiliados y, digamos, habituándome, adaptándome, y también buscando los espacios para seguir incidiendo y seguir denunciando a la dictadura, porque coincido con vos en que esta es una dictadura moribunda y entonces tenemos que poquito a poco seguir socavando sus cimientos para que termine de caer y eso es lo que también en lo que quisiera seguir aportando. Entonces estoy en eso, en un periodo de adecuación y también viendo cómo seguir haciendo política desde fuera, pero sin haber salido en términos de corazón y de cabeza, ¿no? De allá. correcto. Bueno, tu intervención en Chile tuvo una potencia inusual, tengo que decirte. Ante los ojos de ciudadanos que no son políticos de oficio, hiciste el resumen humano del sufrimiento de millones, y del extremismo del régimen que lo causa al mostrar tu calvario personal y proyectarlo, y así lo dijiste como colectivo, porque muestra el odio con que actúa la dictadura contra cualquiera que sea percibido como opositor. Yo estoy convencido de que la oportunidad de aparecer en un foro así es valiosa, pero más que todo porque te permite precisamente intentar conectarte con la opinión pública internacional, ya que los embajadores, a fin de cuentas, son piezas relativamente menores en el engranaje del poder, pero de todas maneras en algo cuentan, ¿no? Y por eso quería preguntarte si pudiste medir de alguna manera algún cambio en su reacción, en la reacción de los diplomáticos, alguna diferencia con respecto al pasado. Mira, Fran, yo primero sí quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Chile. O sea, Chile cedió su silla en el Consejo Permanente de la OEA a Nicaragua. Y mi voz ahí estuvo gracias a una decisión política de un gobierno, porque no es el embajador, y me lo dejó claro el embajador, me dijo, Chile te está dando sus minutos y te los está dando el Estado de Chile, el gobierno de Chile. Así que yo quiero realmente rescatar la importancia de que un país, de que los países construyamos institucionalidad democrática y construyamos además un país que gira en torno a la justicia. Es decir, yo no puedo ser Nicaragua y no ver la injusticia que pasa en otros lados del país porque no es mi problema. Entonces, yo creo que yo quiero reconocer en Chile esa profunda construcción de un sentido de democracia y de justicia que trasciende su frontera. Yo creo que yo coincido con Bofran en que definitivamente estos espacios son espacios políticos, pero son espacios de poder. Y son espacios de poder porque, así como este mismo espacio que vos y yo estamos teniendo hoy, es un espacio de poder también, porque yo estoy dando mi opinión, sentando una forma de percibir lo que estamos viviendo que no fuese transable, digamos, si no existiera esta plataforma de Revista Abril, por ejemplo. Y ese espacio, el Consejo Permanente de la OEA, pues es también un espacio para hacer escuchar las voces y hacer los planteamientos que queremos. Entonces yo sí creo, ahora, que físicamente ahí sí hubo algunos rostros de algunos de los embajadores que se conmovían un poco. Pero esto es una suma de cosas, por eso es que no debemos dejar de hacer, Fran. Es decir, esa fue mi voz ahí, pero hay otras voces de otros escarcelados, de los escarcelados de antes, no solo del 2018, ¿verdad? Que han estado presentes en todo este periodo, pero también de nuestra historia como país. Es
Es decir, si el problema en este país, en nuestro país, es que la historia de presos y presas políticas ha No acaba. estado presente, no acaba, no acaba, porque no hemos logrado determinar construir democracia, no hemos terminado de, como nicaragüenses, de transigir que somos distintos, que opinamos distintos y que podemos convivir siendo distintos. Entonces, el tema de los presos políticos en Nicaragua ha sido realmente, pero tiene que ver con una cultura antidemocrática y también con una forma de actuar y de pensar como nicaragüenses, y lo hablábamos antes de entrar al set, pues aquí, a estar vos y yo platicando, y es que tenemos una cultura bien dictatorial, pero también la tenemos adentro, Fran, y yo creo que eso es importante reconocerlo. Todas y todos los nicaragüenses tenemos que ir cotidianamente y conscientemente minando al pequeño Daniel Ortega y a la pequeña Rosario Murillo que viven dentro. Somos muy autoritarios, somos muy, nos gusta mucho imponer, mandar, no escuchar, creer que solo tenemos la razón, y eso hay que irlo cambiando. El cambio es muy grande, es posible, pero es muy grande, no es solamente de sacar a Daniel y a la Chayo, o de saber a ciencia cierta que ellos se van a ir. Vos decías en tu intervención, es decir, decías que es lo que viene después, a mí me preocupa lo que viene después. Yo creo que a mí me preocupa que en este momento no estemos ubicando nuestra mirada en aquello que cada uno de nosotros tiene que hacer para que ese después que soñamos sea posible. Eso es lo Sí. que yo creo que es un trabajo que debemos y tenemos que comenzar a hacer como nicaragüenses, y cada uno usar el espacio que tiene para que esa cultura antidemocrática y ese pequeño Daniel Ortega y esa pequeña Rosario Murillo que habitan en nosotros vayan también siendo minados poco a poco. Sí, no, es muy cierto eso. Y antes de hacerte la pregunta, la siguiente pregunta, y no por hablar de mí, sino porque me parece dramático y relevante, me acabo de acordar que en 1929, o sea, hace casi 100 años, a mi abuelo paterno lo desterraron, lo sacaron del país, lo montaron en un barco con varias otras personas y lo sacaron. Y uno dice, bueno, eso son cosas del pasado y mira lo que está No, ocurriendo no, ahora, ¿no? ¿Verdad? no, no, Es no. tremendo, pero más adelante te quiero que hablemos del tema eh, de cómo nacen estos hábitos autoritarios, porque nos hemos acostumbrado al autoritario porque hay una estructura de poder detrás de todo esto, poder económico y poder político, que es autoritaria, y nos acostumbramos porque nos tenemos que adaptar a vivir, nos acostumbramos a ser autoritarios porque la estructura es justificada, ¿no? Pero eso lo dejamos para después. Ahorita quisiera preguntarte algo más personal, que es que me llamó la atención que entre los secuestrados políticos ha sido, a quienes he escuchado, ha sido quien describe su captura con más énfasis en la violencia del procedimiento, del momento. ¿O crees que a vos te trataron con más dureza que a otros, o es que los demás están buscando tal vez quizás cómo proteger a sus familias? Y no es que esté cuestionándolo, ¿no? Porque es un motivo legítimo. Nada más te hago la pregunta como para establecer una referencia. No, no, sí, ese es el drama, Fran, que no soy solo yo. O sea, desde el 2018 el régimen ha mostrado ser realmente cruel y sangriento. Y los allanamientos que han habido desde el 2018, pero que se dieron con mucha más frecuencia en el 2021, fueron todos violentos, absolutamente todos. Es decir, muy pocos no lo fueron. Fueron allanamientos de viviendas con las familias adentro. Yo conozco de casos de viva voz de, eh, eh, de presos o presas políticas que estaban saliendo del hospital de una intervención quirúrgica y que fueron sacados de sus casas en convalecencia y que llegaron al Chipote sangrando, no por los golpes, sino porque los estaban sacando de un... Es decir, hay casos de eso. Impresionante. Esa es la crueldad del régimen. Sí. Yo hablo de mi historia, pero esa historia
Es que ese es el problema, no se circunscribe únicamente a la Tamara Ávila, se circunscribe más bien a a un modus operandi del régimen que ha actuado así desde el 2018, que no ha dejado de actuar de esa manera hasta el sol de hoy. Entonces, no, en lo absoluto, no todos hablamos de las mismas cosas y yo he decidido hablar de eso porque pues yo no tengo dificultad para hablar de mi vida personal, pero esa también es una opción, pero el gran terror es ese, el Ya, gran terror es ese, que es una historia compartida y que es una historia de mucha violencia, de mucho hostigamiento, de mucho sufrimiento para las familias, Francisco. Las familias claro, fueron muy violentadas, todas, y lo han sido desde el 2018. Es decir, eh, eh, la carga económica, psicológica, emocional que supone para las familias tener a un preso político es altísima, es altísima. La violencia con que actúan en la Modelo, en la Esperanza, en el Chipote, en todos los sistemas penitenciarios, es muy grande. ¿Y sabés qué es lo peor, Francisco? Que yo me he dado cuenta, porque estuve dentro de las fauces de ese sistema represivo, me he dado cuenta que, y lo hablábamos entre algunas de nosotras, que esa tortura psicológica, esa incertidumbre que vivimos los presos y las presas políticas, en muchos casos, de otra manera, también lo sufren los reos comunes. Si es que hay un sistema violatorio a los derechos humanos de las personas privadas en libertad en Nicaragua. Y hay una carga enorme que recae sobre la familia. Entonces sí es cierto, es un drama lo de los presos políticos, pero es un drama también como el sistema de justicia y dentro del sistema de justicia, el sistema carcelario nicaragüense es un sistema represivo que no respeta derechos a pesar de todas las convenciones y todo lo demás que ha firmado este gobierno y todo, ¿verdad? Entonces es realmente eh, un problema de país también que viven también los reos comunes, también un el tema problema de la de cultura. alimentación, el tema de la alimentación, el tema del derecho a la alimentación, el tema de toda la paquetería y la carga económica que implica para la familia tener a un preso político es enorme, Francisco, es enorme. Hay mucha gente que pasa hambre, que pasa hambre. Yo nunca había sentido hambre en mi vida, gracias a Dios, pero pasar hambre es horrible, es horrible. Y en Nicaragua se sufre hambre y los presos comunes también sufren hambre. Sí, pero otra cosa que sí he escuchado de algunos excarcelados es que dentro del sistema penitenciario hubo, en algunos casos, me cuentan, policías que se les acercaban amistosamente, hasta con cierta complicidad o con cierta vergüenza, diciéndole, qué sé yo, yo estoy aquí porque ya no me queda remedio, estoy atrapado. ¿Tuviste esa experiencia o esa experiencia no es tan común? Sí, claro, claro que sí, es muy común, Frank. Y ahí te das cuenta Del- de cómo este régimen, eh, los únicos culpables son Daniel Ortega y Rosario Murillo, Francisco. Tiene nombre y apellido, tiene ya, nombre y apellido. Y hay policías eh, que han sido solidarios, pues, en la medida, y trabajadores del Estado también, si claro, parte del tema, yo te digo, pues yo era, y en mis interrogatorios, y te cuento, esto no lo he dicho, primera vez que lo voy a decir, en mis interrogatorios al inicio, algunos de los policías que me interrogaban, de los capitanes o inspectores que me interrogaron, me decían, eh, es que vos venías a gritarnos en el 2018 que nosotros éramos asesinos, y es cierto. Yo decía, policía asesina, policía asesina. Eh, y yo hoy por hoy te digo, si es cierto que la Policía Nacional ha violado derechos humanos, la institución, pero no es cierto que todos los policías son asesinos. Y no es cierto que todos los policías están de acuerdo con lo que está pasando y con lo que están haciendo con su propia institución. Algunos de los interrogadores con los que yo me decían, yo camino por las calles y ya no me siento tan
tan orgulloso de caminar con el uniforme de la Policía Nacional como caminaba antes. Me imagino Entonces que no eso es ocurre cierto, pues. me imagino que eso ocurre también con muchos soldados del ejército, ¿no? Porque, Sí, ah, así es. y peor todavía con empleados públicos, porque la verdad que un empleado público es un trabajador, alguien que quiere ganarse la vida, y habrán unos que están con el régimen y otros que no. Quiero Absolutamente, que absolutamente. ahora ¿Sabes qué? Quisiera hacer énfasis, Fran, en el hecho de que tenemos una tendencia muy generalizada a meter a todo el mundo en un mismo bolsón. No, no es cierto. No somos un mismo bolsón. Somos distintos y no todos actuamos por el mismo móvil, ¿verdad? Entonces, ujú, en ese sentido, por eso es tan importante que haya, como lo han recomendado desde el 2018 los distintos organismos internacionales y de derechos humanos, tiene que haber una fiscalía especial que investigue todas las violaciones de derechos humanos, que reciba las denuncias y que haya una investigación independiente, precisamente para que no se vuelva a repetir esta historia de presos políticos, para que deje de haber impunidad, pero también para que se sepa y se culpe a los verdaderos culpables, comenzando por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿no? claro. Déjame pasar ahora a otro tema que, a mí me parece, que complica las cosas, ¿verdad? En términos de buscarle una salida libertaria a todo este problema. Y que hay una gran confusión, manipulada por uno, causada por la complicidad de otro y por la ignorancia política bastante generalizada en nuestra sociedad, que lleva a mucha gente a asumir el conflicto en Nicaragua como uno de izquierda contra derecha, ¿verdad? En lugar de democracia contra dictadura, ¿verdad? Que es lo que y a mí, y lo que yo creo, y a mí me parece muy saludable en ese sentido, que los partidos de la izquierda latinoamericana, que han sido parte culpable de esto, porque se han defendido del poder en sus países tras el escudo de los derechos humanos, pero fuera de sus países se han dejado guiar por lo que yo creo es el mito de las dictaduras buenas, el mito de la Revolución Cubana y el mito de la revolución del FSLN en los años 80, que yo lo considero un mito. Eh, pero es saludable que hoy en día estos grupos políticos organizados que se llaman de izquierda en Latinoamérica, liderados por Boris en Chile, básicamente, ¿no? Y van detrás otros un poquito más tímidamente, como el Frente Amplio en Uruguay, por lo Ujú. menos, por lo menos casuísticamente, por lo menos en el caso de Ortega, están empezando a condenar, están empezando a hacer un viraje. ¿Cuál es tu comentario sobre esto? Bueno, yo creo, Francisco, que ya era hora. Ya era hora que los gobiernos progresistas y de izquierda de Latinoamérica se dieran cuenta que Daniel Ortega es un dictador, que es un asesino, que no es el revolucionario que nunca ha sido, creo yo, coincido con vos. Y por otro lado, creo que ya era hora también que se rompiera ese mito de la revolución de los 80, porque no, yo no creo que la revolución haya sido un mito, es decir, sí hubo un proceso revolucionario histórico. En el 79 se derrocó una dictadura. En ese Lo que sentido, sí, hubo, pero lo que hubo lo que después, hubo, lo que hubo después, definitivamente ahí sí yo coincido con vos, lo que hubo después fue una guerra civil, nos matamos entre nicaragüenses por pensar distinto, por no transar, y ya no queremos eso, y ya no queremos eso. Queremos una transición democrática, por tanto, esas medidas de esos gobiernos progresistas y de izquierdas de Latinoamérica, de distanciarse de ese Daniel Ortega y de ese Frente Sandinista, que no es un partido político. O sea, Daniel, pero esa es otra discusión. esa es otra discusión, sí. Esa es otra discusión. Yo pienso Pero de que no todas es maneras, también. distanciarse de eso es sumamente importante para poder comenzar a debatir sobre el progresismo y las izquierdas que queremos. No, yo no quiero dictaduras, pero dictaduras también son de izquierda. No solamente las dictaduras han sido de derecha, y lo hemos visto en los últimos años, en los últimos 20 años. O sea,
Ortega es un dictador, es un asesino. Nadie me va a decir que Maduro tampoco no lo es. Y No. nadie me va a decir a esta altura que Cuba no es un régimen antidemocrático y dictatorial. Entonces, pues, podemos discutir sobre sus orígenes en los distintos países y sobre, pero hoy por hoy nadie puede negar esas realidades. Entonces, Ah, no, hay, no, quienes, no. Hay quienes lo niegan, pero bueno, Hay quienes lo y niegan, hay, y por hay, eso es tan importante, Frank, que los distintos partidos de progresistas y de izquierdas de Latinoamérica se distancien de esos modelos. Y eso creo que el fenómeno de Nicaragua ha contribuido a ese distanciamiento. sí, es muy extraño. Nicaragua es un caso extraño porque es un país muy chiquito en el centro del continente, pero que en determinados momentos ha tenido un impacto político e ideológico. Y yo creo que el debate este sobre lo que es la izquierda y lo que es todo esto de la derecha a izquierda, esto es algo que tiene muchos años de atraso y que apenas comienza, ¿verdad? Pero bueno, ese tema, ojalá podamos volver después. Pasando a otra cosa, yo soy un gran partidario de enfrentar la verdad y decirla, porque es la única vía racional y ética para poder vivir socialmente en libertad. Pero yo entiendo cómo es el mundo, ¿verdad? Y aunque yo sé que es esencial para un proyecto libertario de largo plazo, a corto plazo decir la verdad, Tamara, decir la verdad, reconozcámoslo, es pisar callo, es pisar cola, herir sensibilidades y chocar con las creencias y las costumbres de mucha gente, especialmente de los amigos. Es más fácil decirle las cosas a los enemigos que a los amigos, ¿no? Y te lo digo porque tu lucha por la liberación la haces y sin ocultar la cara desde una perspectiva feminista en un país que desde 1980 para acá ha sufrido un gigantesco viraje al conservadurismo, incluso yo diría hacia un fundamentalismo religioso que ya no se miraba desde el siglo XIX en el país. Y lo has hecho además desde un movimiento, ¿verdad?, que tuvo su origen también en el FSLN, al cual no se le puede acusar de feminista al FSLN, ni al de aquella época, ¿no? Esa acusación sí que no se le puede hacer. Sin decir, para ser un poco hincalayegua, como me acusen, sin decir si soy o no soy feminista, creo que enfrentarse al sistema de valores de una sociedad hundida en el atraso es fundamental. Si se quiere un cambio profundo, ¿no? Hay que enfrentarse al sistema de valores. Pero, y por eso aplaudo la claridad de tu postura, pero te pregunto, ¿vos sentís alguna tensión entre tu identidad ideológica y la necesidad de ser efectiva en un liderazgo social más, en un sentido más amplio? ¿Sentís que haya un conflicto entre presentarte tal y como sos y tal y como pensás y tu capacidad de movilizar, que es importantísima para el cambio? Fíjate que Fíjate que gracias por esa pregunta, Frank. Me parece sumamente interesante porque es también parte de las reflexiones que yo he hecho. Yo siento que en mí no hay conflicto, pero, pero sí, sí a inicios del 2018, digamos que comencé a tener una vida política más pública. Sí hubo algunos resquemores por parte de las personas a las que yo quiero y con las que yo ya trabajaba, de distintos lados, Frank. Es decir, yo siempre me he identificado, bueno, digamos, en mi vida pública siempre me he identificado como feminista, pero mi vida más política partidaria y vinculada a UNAMOS, que es al partido al que yo pertenezco, pues es más reciente, ¿no? Yo me integré a UNAMOS en el 2014 y yo recuerdo que en esa época algunas de mis amigas feministas pues no estaban muy contentas con mi integración, me lo cuestionaban un poco, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo integre un partido político, que los partidos en general están muy desacreditados y que tiene que ver con esa historia muy y con ese pensamiento muy binario que tenemos los nicaragüenses, ¿no? O sos blanco o sos negro, o sos hombre machista o sos mujer feminista, y si sos mujer y feminista sos lesbiana, ¿verdad? Es decir, todo ese prejuicio
y ese pensamiento binario que tenemos los nicaragüenses, o sos sandinista o no sos sandinista. Hay un matiz ahí de colores en medio, en todos esos binarismos hay cientos de tonalidades. Entonces sí es cierto que al inicio yo lo sentí de ambos lados, ¿verdad? De ambos lados. Y también cuando me integré a los espacios más amplios después del 18 de abril, sí hubo también muchos resquemores de otros de mis colegas por yo ser feminista, sobre todo en espacios como la Coalición Nacional o en espacios en los que promovimos pues previo en el contexto electoral del 2021. Entonces sí, no por mi parte, pero sí sentí esas tensiones en los distintos grupos y en las distintas aguas en las que yo me he venido moviendo y en las que yo he decidido actuar. Pero creo que eso ha bajado y creo que ha bajado no conmigo, creo que en general eh, la revolución de abril, a propósito del nombre de tu revista, ha roto esa burbuja y eso ha sido poderosísimo, Frank. Eso ha sido poderosísimo. Hemos salido de la burbuja de la sociedad civil, hemos salido de la burbuja de los partidos políticos, hemos salido de la burbuja del empresario, del banquero, hemos salido de la burbuja de los de izquierda y los de derecha, nos hemos visto a los rostros, nos hemos conocido. El chipote también nos acercó muchísimo a quienes estuvimos en el chipote y seguramente acercó muchísimo a quienes estuvieron en la modelo también de los distintos grupos. Porque hemos salido de nuestras burbujas, porque nos hemos dado cuenta que es cierto que pensamos distinto, que yo soy feminista y que otros puedan no serlo, pero somos nicaragüenses y queremos un país, queremos vivir en nuestro país, yo siendo feminista y vos no siéndolo, si estás en tu derecho. Pero hay puntos en los que sí coincidimos y en eso es que hemos salido de nuestra burbuja y yo creo que eso ha sido un gran valor que hemos descubierto después de abril y creo que hoy por hoy ese valor lo hemos abrazado más, no, no yo como Tamara únicamente, sino como sociedad hemos abrazado más ese valor de ser distintos, de salir de nuestras burbujas y de, bueno, pues sí, no estamos de acuerdo en eso, pero hablemos de lo Sí, que sí, hablemos de lo que sí, sí. Vos y yo sí queremos, si estás de acuerdo en que vos tenés derecho a tener tu casa, a que nadie te jode en tu casa. sí. Vos sí estamos de acuerdo en que vos tenés derecho a votar por quien te dé la gana, si estamos de acuerdo en que vos tenés derecho a vivir en tu país, que vos tenés derecho a participar, a decir sí o a decir no. En eso estamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo en eso, pues, y de lo demás sigamos difiriendo porque vamos a ser distintos. Y el tema es, que yo creo que es el tema de fondo aquí, es cómo hacer, cómo construir ese país. En 2019, ¿verdad? Hablando del 19 de julio, dijo Mónica Altodano lo siguiente, ¿verdad? Dijo, la memoria de aquella gesta se entrelaza como continuidad histórica con la resistencia cívica del presente. Yo escribí un comentario. En ese momento dije que el problema era que la memoria de aquella gesta también se entrelaza con el despotismo actual y con todos sus crímenes, pues tratando de trazar el origen histórico de esto. Es más, yo creo que Dora María Telles comentó, por si acaso mi comentario anterior pareció un poco bruto y hostil al sacrificio de mucha gente, algo así como que a estas alturas la palabra sandinista le dejaba un mal sabor, creo que algo así dijo Dora María. Y para rematar, un amigo escritor me insistía, antes del 2018, en Nicaragua, me decía, es que en Nicaragua necesitamos dejar atrás las nostalgias. No se me olvida esa frase de ese amigo escritor. Necesitamos dejar atrás la nostalgia. Por eso yo vengo y te pregunto, Tamara, ¿no es por allá? ¿No es esencial para presente y futuro que las nuevas generaciones como la tuya, ¿verdad? Sometan a sus padres políticos y a veces incluso son sus padres biológicos y a una madre llamada Revolución Sandinista a una crítica profunda que la desmitifique sin miedo y con rebeldía? ¿No sería útil que ustedes, líderes jóvenes, progresistas, cuestionaran la narrativa oficial de los mayores en este caso? Está, por ejemplo,
La falacia demostrable en la frase de Sergio Ramírez Mercado de que, y cito aquí textualmente, el legado de la revolución fue la democracia. Eso es una falacia demostrable. Y la narrativa también falsa y demostrablemente falsa de que la corrupción del FSLN es un fenómeno que empieza con la piñata de 1990. Yo quisiera conocer tu punto de vista sobre esto. Yo creo que por supuesto que hay que hacer una discusión crítica al respecto, pero no es situándonos como superiores frente a ese pasado que vamos a lograrlo. Yo creo que situándonos desde yo tengo una amiga cubana de la que te hablaba antes, a la que yo quiero Sí. muchísimo y de la que yo aprendí mucho. Y ella me enseñó algo y me dijo, y siempre lo he tenido siempre como regla en mi vida, y es esta frase: todo texto fuera de contexto es pretexto. Pretender analizar la historia de Nicaragua desde una mirada del hoy es absurdo, es absurdo, es completamente absurdo. Tenemos que situarnos a analizar nuestro pasado, a revisar, a jugar también, a que haya un proceso de verdad, de revisión histórica y de esa memoria histórica, pero con la mirada puesta ahí. Esos eventos sucedieron en un momento y toda la historia de Nicaragua, en un momento, todos los eventos en la historia del mundo, es decir, suceden en un contexto, en un momento especial, que hay que analizarlo, verlo, criticarlo, revisarlo y traerlo, pero entendiendo el contexto en el que surgieron, Frank. Entonces, si yo me pongo como Tamara a revisar y a criticar ese fenómeno con la mirada, digamos, sin entender el contexto en el que surgieron esas cosas, yo estoy siendo sumamente, me estoy situando en una posición de superioridad que no me permite un diálogo, que no me permite poder revisar más objetivamente lo que nos ha pasado. No estoy hablando de perdón, al contrario, yo suscribo plenamente la frase que surgió en abril: ni perdón ni olvido. Y para que no haya ni perdón ni olvido, necesitamos ver hacia atrás, pero entendiendo el momento histórico en el que ese atrás sucedió. Y así le va a tocar a mi hija. Mi hija, cuando tenga la edad que yo tengo, 40 años, va a tener que revisar lo que pasó el 18 de abril, lo que pasó de abril para acá y lo que su mamá hizo de abril para acá, con una mirada crítica, con una mirada de revisar y escurcar y de decir esto no se hizo bien, pero no desde una posición en donde yo ahora no, no sin entender que todo lo que hemos hecho del 2018 con sus errores ha surgido porque ese ha sido el contexto que hemos tenido en ese momento. No sé si me explico, Frank. Bueno, yo tengo, aquí voy a ponerte te voy a contradecir un poco aquí, digamos, ¿no? Sí, Porque nosotros nosotros somos individuos conscientes, responsables de nuestros actos y responsables de las consecuencias de nuestros actos, sí, claro. y no lo podemos atribuir todo al contexto. Eh, Aquel viejo filósofo español decía: yo soy yo y mis circunstancias. Y yo puedo entender que cuando alguien está subido en un tren de un proceso social, es difícil saltar del tren. Pero Sí. tampoco es verdad que todo sea explicable por el contexto, porque Bueno, hay cosas que se hicieron en los 80, que las personas que lo hicieron en los 80 ya tenían el conocimiento, digamos, de la historia y de los principios éticos como para no hacerlo. O sea, no hay una justificación para alguien que se robe una casa para sí no, en en lo los 80, absoluto, Frank. ni una Pero yo no estoy propiedad, hablando de eso, yo ni estoy hablando del tampoco análisis. Sí, ni tampoco alguien que vaya a encarcelar, a no, torturar, a todas esas cosas. Los abusos de poder, o sea, el abuso de poder y la conducción de un proceso que yo creo que fue fundamentalmente bien irresponsable, ¿verdad? Eso no lo explica
el contexto, por lo menos cuando sos un líder, sos responsable. Y es verdad, nosotros no podemos decir que somos superiores hasta que nos superemos en nuestra conducta eso. Pero para superar eso, nosotros tenemos que ser nosotros más estrictos con nosotros mismos, pero tenemos que ser estrictos con el pasado y tenemos que juzgar sin darle mucho espacio, sin mucho, ¿cómo te digo? Sin dorar la píldora. A eso me refiero. No, no me No, refiero a... estamos de acuerdo, Frank. No estamos, no diferimos. Quiero dejarlo claro. Yo efectivamente, los delitos, los crímenes, los robos, los abusos de poder de antes y de ahora tienen que ser investigados y deben ser juzgados quienes han cometido ese tipo de crímenes. Y quien se sienta ofendido y quien sienta que se le violaron sus derechos o que fue víctima en el pasado, yo defiendo ese derecho. Tiene que haber justicia, porque de eso habla también la justicia transicional, por eso se creó el Estatuto de Roma, por eso hay un sinnúmero de mecanismos y de conocimientos que nos ayudan a los pueblos a poder hacer justicia. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que nosotros no podemos hacer un análisis histórico. No estoy hablando de justicia, no estoy hablando de verdad, no estoy hablando de reparación. Estoy hablando de ese análisis histórico de Nicaragua como país, sin pensar que todos los fenómenos históricos en el 29, que tuvo tu abuelo que ser montado en un barco, ahí pasaba algo históricamente que hizo que eso fuese así. Me explico, es decir, bueno, Esa es mi obsesión. ese es el En el punto. sentido de que No estamos hablando de cosas, tenemos un estamos problema con sonido, hablando, control. sí. Entonces, en ese sentido, Fran, yo solamente dejar claro, yo soy una nicaragüense que apuesta por procesos históricos que apunten a esclarecer esos procesos históricos, que apunten además a, a entender esos procesos históricos, pero no a transigir violaciones de derechos humanos en esa historia. No podemos transigir más corrupción en esa historia y en ese presente. Y por tanto es sumamente importante que nosotros hagamos esa revisión y esa discusión, pero no debemos entender que todo proceso histórico, como lo que sucedió el 18 de abril, sucede en un contexto determinado. ¿Por qué no pasó el 18 de abril 2018 en el 2015 o en el 2016, Francisco? Que un montón de gente era paliada también, que también asesinaban a campesinos, o en el 2014 que se derogó la ley de contra el, perdón, que se aprobó la ley canalera. ¿Por qué no sucedió eso? Me explico, es decir, hay cosas que suceden en un momento histórico, lo que no quiere decir que nosotros debamos transigir más en el país. Parte de la endemia que tenemos como nicaragüenses y que decimos, bueno, eso ya pasó, no, borrón y cuenta, no, señor, no, hubo abuso, hubo violaciones a los derechos humanos, hay corrupción, eso hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa porque no podemos volver a repetir esa historia y porque queremos cambiar el país. Sí, hay que hablarlo y antes de pasar a la siguiente pregunta, te voy a plantear que yo creo que en el fondo lo que hay que estudiar es cuál es el sistema de poder, o sea, porque hay una continuidad, si hay una continuidad histórica en los hechos, es porque hay una continuidad histórica en el sistema de poder de Nicaragua y eso es lo que hay que estudiar, ¿no? Ahora me gustaría que me hablara de este tema espinoso de la llamada unidad opositora. Específicamente sobre esta perspectiva que voy a presentarte. Dice el adagio que la unión hace la fuerza, ¿no? Y estamos claros que mientras más caballos jalen un coche, pues más velocidad alcanza. O mientras más personas empujen un carro. Pero bueno, a los caballos se les ata y se les puya y asunto resuelto. A las personas, con cada persona tiene que haber convencimiento y convicción. Y la convicción tiene que ser de que ese carro, ese carro en particular, hay que sacarlo del lodo, del fango. Es decir, necesitamos estar de acuerdo en una meta mínima, esa meta mínima de sacar el, el, el,
el coche, el carro del lodo. Y parece que ahí es que está el detalle en Nicaragua, porque hay una discordancia entre los grupos opositores, no entre la población. Yo creo que la población está muy unida en esto, pero entre los grupos opositores, entre los segmentos antiorteguistas, hay como dos puntos de vista, dos maneras de ver el asunto. Unos dicen, y bueno, espero que esto no sea una caricatura que distorsione demasiado, pero unos dicen, vamos a pedir a la comunidad internacional que castigue a Ortega y Murillo hasta que estos se vean obligados a dar elecciones libres y a hacer concesiones. Esa es una postura. La otra postura, ¿verdad? Es, no puede y hasta no debe haber elecciones, porque es imposible que sean libres y porque no puede haber justicia si Ortega Murillo y su FSLN son aceptados como actores legítimos después de ejecutar un genocidio. Y por tanto, lo que pedimos a la comunidad internacional, es decir, a los pueblos y gobiernos del mundo, pero a los pueblos también, porque a veces nos concentramos en los gobiernos, es apoyo para derrocar a un régimen que es incapaz de permitir la democracia. Son dos puntos de vista diferentes y nos hemos pasado 5 años en una batalla entre esos dos puntos de vista, y yo defiendo el segundo y digo que el 9 de febrero, cuando aterrizaron ustedes desterrados, ahí quedó clarísimo, a mi manera de ver, que lo que hay que pedir aquí es ayuda para derrocar un régimen. Por supuesto que que las sanciones internacionales sirven, que los asfixien, que les corten la ayuda y todo eso, pero en última instancia es a los nicaragüenses que nos corresponde y no se trata de ir a elecciones porque cualquier elección legitima a los genocidas. Aquí tiene que derrocarse un régimen. Pero bueno, yo quiero ver qué pensás de estas dos posturas, pues, y si pensás que esta es la razón por la cual no hay unión de fuerzas. Fíjate que yo creo, Frank, bueno, yo todavía no estoy, yo todavía no estoy tan enterada, digamos, de cómo están empujando las distintas fuerzas y los distintos grupos, ¿verdad? El asunto. eh, pero yo creo, yo te digo, pues yo creo que hoy por hoy hay mucha más claridad sobre un tema, y es el tema de que de aquí tiene que haber una salida democrática. ¿Y Nadie quiere guerra, qué es una nadie salida quiere democrática para vos? cívica. ¿Pero qué es Y el una único salida proceso, cívica? tiene que haber un proceso democrático electoral, tiene que haber una transición democrática, tiene que haber un proceso electoral. Ahora, si es adelantado, si no es adelantado, eso nos toca a nosotros empujarlo. Te Pero hago una pregunta, cómo, te hago una cómo pregunta. vamos? ¿Ves una diferencia entre transición democrática y transición a la democracia? Fíjate que yo no quisiera meterme a esa sutileza, Fran, porque siento que ahí es donde derivan las diferencias. Y yo lo que quiero poner en perspectiva con vos aquí es que no hay muchas diferencias, y eso es lo que yo he entendido y lo entendí también en el 2021. ¿Por qué crees que Ortega echó a tanta gente tan diversa presa? Porque estábamos, te lo digo Y yo que vengo de la Unidad Nacional, un espacio sumamente complejo, diverso, por lo diverso, porque costó, nos costó muchos meses a lo interno de la Unidad Nacional discutir y decidir que nosotros íbamos a dar una pelea electoral, que íbamos a ir al terreno electoral. vos todavía estarías dispuesta a ir a una elección bajo Ortega, con Ortega, tras la cual Ortega sería el diputado Ortega, inmune, impune y en control de las fuerzas represivas. ¿Y de qué otra manera? No, te pregunto, ¿estarías dispuesta a eso? Bueno, no es lo que yo no quiero eso. Yo quiero que Ortega amanezca mañana y ya no esté ahí. Yo eso es lo que quiero. Pero ¿cuál es mi margen de posibilidades de acción? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que es posible hacer? ¿Qué es lo que es posible transigir con la comunidad internacional cuando hablamos
de una salida democrática. Irle Pero a poner una considera, bomba, ir a poner, consi- ir a ponerle una bomba al Carmen. mm, Me explico, es decir, que, ¿cuál es la bueno, sí, posibilidad? estamos de acuerdo. ¿Consideras entonces que es imposible derrocar a un gobierno dictatorial? No, por supuesto que no. ¿Y Y por eso digo, consideras que un gobierno dictatorial se le derroca solamente poniéndole bombas en el Carmen? no, pero eso es lo que cree la gente o alguna Pero gente. Eso es lo entonces, que cree alguna gente. Entonces lanzan la discusión. Entonces, no, yo vengo de esa discusión, Francisco. Si tuvimos estos debates que medía alguien de la Unidad Nacional antes del 2021, en un proceso electoral, tuvimos estas discusiones y la Unidad Nacional, en su mayoría con los liderazgos locales, decidimos que aún en las condiciones en las que estábamos, íbamos a ir a elecciones. Y le fuimos a tocar la puerta a Ceporele y Ceporele tuvo que abrir la puerta para que se fueran a inscribir todos esos candidatos que se habían quedado, candidatos de la coalición nacional, porque ujú. le habían quitado el partido al, al, a Saturnino Cerrato, Sí, sí, que era el único partido que había en la coalición. Yo vengo de esas discusiones, Francisco. pero Yo vengo de esas discusiones. no consideras que tras 5 años, el hecho de que Ortega está ahí todavía, de que no solamente echó preso a todos los candidatos, sino que los desterró a ustedes, eh, ¿no consideras que esa opción ha fracasado? La No, pues opción, discutámoslo, Francisco, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Cuál es el paso que sigue? Eso es lo que nos toca hacer a todos, como nicaragüenses, en los distintos espacios sí. y desde los medios de comunicación. Discutámoslo, porque tal vez vos pensás que lo que yo estoy planteando es una locura y tal vez me convencé. Por eso es que es tan importante el diálogo. Por eso es que es tan Sí, importante el diálogo. Y correcto. eso toma tiempo, porque ponernos de acuerdo entre distintos toma tiempo. Por eso es que no ha sido sencillo. Y por eso es que, porque además tenemos esta tendencia, lo decía desde hace años, eh, eh, 100 años de soledad. Ay, se me fue el nombre. ¿Quién escribió 100 años de soledad Gabriel ahorita? García Márquez. García Márquez, si somos un Macondo, tenemos un pensamiento mágico, queremos que las cosas sucedan así, pero no solo Bueno, los nicaragüenses. también, Queremos estar sanos, pero no dejamos de fumar. Queremos estar flacos, pero no dejamos de comer. Queremos democracia, pero no discutimos entre nosotros cuál es el camino. ¿Elecciones adelantadas o no? Seguir pidiendo por más sanciones, sí, ok, pero ¿qué es? ¿Transición democrática? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Eso lleva tiempo, necesitamos discutirlo. Necesitamos ujú, encaminarnos a eso y eso es lo que creo que hay que empujar. Es una discusión a fondo sobre cuál es la manera cívica, porque creo que en eso sí no hay discusión. En eso sí no hay discusión. Es decir, al menos mi bueno, planteamiento y el planteamiento de los distintos grupos a los que yo pertenezco, abogamos por una salida cívica. No queremos armas. Yo no quiero una guerra civil en Nicaragua. O sea, yo creo que yo creo que ese es el punto de claro, partida. no, ese es un punto muy importante que vale la pena aclarar, Porque porque yo solamente, es una falsa dicotomía esa de o te vas a elecciones bajo Ortega, eh, en las cuales con solo el hecho de ir a elecciones con Ortega, se le legitima y queda diputado inmune e impune y en control de las fuerzas represivas, o guerra civil. Esa es una falsa dicotomía y eso lo podemos discutir y conversar, pero requiere más pero tiempo, fíjate, pues. Francisco, que yo creo que eso que vos has dicho, y ahí tal vez sí diferimos, es que yo creo que, o sea, ¿qué legitimidad le vas a dar a Ortega? ¿Qué legitimidad tiene Ortega? No, pues no, No tiene ninguna, pues, es decir, yo creo, le vas a dar pero legitimidad y legalidad. estoy Le de vas a dar acuerdo, legalidad. pues no lo sé, yo creo que a estas alturas ya Ortega no le queda, Es no que le para queda mucha nosotros, oíme, legitimidad. es que para nosotros no es Pero, legítimo, pero si vos aceptás ir a un proceso electoral y está el candidato Ortega y está el FSLN y está la estructura de poder,
el candidato Ortega gane o pierda, y ese es un asunto muy discutible, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Queda como un actor legítimo, porque lo aceptamos como un actor legítimo en un proceso supuestamente democrático, y de ahí en adelante estamos regresando en peores condiciones a Sí, Francisco, 1990. pero mientras tanto vos y yo estamos desterrados sin poder vivir en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en esas discusiones o tomamos y entramos por los resquicios que tengamos para poder seguir minando el poder que tiene Ortega? Ese es el punto, pues, es decir, yo no pretendo, yo pretendo volver a Nicaragua, Francisco, y mientras Ortega esté ahí y yo sigo esperando no, digamos, en esas discusiones de, no, pues yo soy partidaria de que tenemos, y lo dije y lo he dicho siempre, tenemos que entrar como las luces que entran por las rendijas. Aunque sea mínimo el espacio, hay que tomarlo, porque si no lo tomamos, el espacio se lo come Ortega. Ese es lo que yo digo, pues puede ser muy pragmático si vos querés, pero hay una situación de urgencia. Si en Bueno, Nicaragua todos está los días bien. siguen echando presa a la gente. Es decir, Ajá, pero lo que yo te quiero decir, y siguen asesinando a la gente. Lo que yo te quiero decir con esto es que está bien que hayan diferencias, está bien que opinemos distintos y por eso necesitamos ampliar nuestros diálogos, no para imponer, sino para ver qué es lo posible hacer. Entramos por esas rendijas para que haya un mínimo de luz y poder ir ampliando esa puerta o esperamos a que alguien de una manera milagrosa la abra completamente. Yo en esa no estoy tan convencida, pero estoy dispuesta a discutirlo y creo que esas son las discusiones que hay que tener y que tenemos que tener como oposición. Pero no creo, Frank, que estemos en el mismo nivel del 2021 en el sentido de tan divididos y tan separados. Creo que ahora la oposición de sus distintas diversidades y expresiones que también están bien mermadas y bien disminuidas, porque Ortega ha sido pues muy eficaz en exiliarnos a todos, en tenernos a todos. Entonces, requiere de un mayor esfuerzo, pero no creo que estemos en la situación de desunión ni de nubulosa en la que estábamos en el 2021. Creo que hay mayor claridad y creo que hay mayores espacios de diálogo entre las distintas fuerzas de oposición y ya existen esos espacios. Algunos hablan de Monteverde, un espacio que es muy plural, en donde están convergiendo actores políticos, la unidad nacional pues todavía sigue, los movimientos estudiantiles pues todavía siguen, todos mermados, todos en una capacidad bien mínima, pero bueno, toca seguir creando esos espacios, no para crear uno solo, sino para que estos diálogos surjan y podamos tenerlos con el tiempo que eso requiere, pues, porque dialogar es más fácil imponer, es más fácil Bueno, yo salirse creo y que decir, no, nadie, yo no estoy aquí y mejor no me meto a eso porque no me gusta. Bueno, sí, a mí tampoco me gustan muchas cosas, pero yo prefiero enlodarme y prefiero hacer estando ahí que retirarme y decir, no, pues no, pero esa es mi elección y está bien cómo si otros no, eligen perfecto. otra cosa. Me parece muy bien y aunque discrepo, porque me parece que más bien pensamiento mágico, en este caso es pensar que Ortega puede ser, no es que no quiera, puede ser eso y que va a haber un resquicio y que por ahí vamos a entrar a través de elecciones y salir de una dictadura a Bueno, través de elecciones. Eso yo discrepo de eso, pero sí te acepto discutamos una de cosa. otra forma, pues yo estoy dispuesta a escuchar, Fran, Eso me discutamos de parece, otra forma. ese es el punto que yo quería enfatizarte, que es que esa conversación debemos tenerla ampliamente Sí, así. entre ciudadanos, y lo que hay que tener cuidado es con los intereses creados, ¿verdad? Porque hay intereses creados que, eh, digamos, hacen difícil el diálogo entre ciudadanos. Yo soy de un movimiento de vos lo sabés que ha hecho una propuesta de conversar sobre estas cosas y solo te insto a que le eches una mirada Con gusto, con gusto. y que conversemos abiertamente, ¿no? Porque tarde o temprano vamos a tener que hablar todos, ¿no? Dentro, No, fuera. así es, yo creo que eso es lo que hay que propiciar ahora. Y yo le decía, yo le he dicho a gente con la que me he reunido y con la que cuando estamos en la política
es un pleito, ¿verdad? Y de repente estamos reunidos todos comiéndonos un gallo pinto con una cervecita y eso, y estamos todos felices porque estamos en nuestro charco, ¿no? Entonces, no se trata de una guerra personal, pero aquí hay posiciones encontradas que hay que resolver porque yo opino realmente de que es un grave error continuar en esa postura. Pero bueno, lo dejamos para después. Y también creo que hay otro problema que quisiera mencionar aquí, que es un problema recurrente en las luchas políticas nuestras en Nicaragua, y es la dependencia que la clase política tiene del Departamento de Estado. Esto no es nuevo. Fue típica de los conservadores y luego se universalizó desde Somoza, pasando por los líderes de la contra y hasta llegar a muchos de los actuales. Yo no sé si conoces esta anécdota que yo he leído, ¿verdad? Y cito con frecuencia que hubo incluso un momento en Nicaragua, fíjate bien, yo creo que fue en la época de Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, en que la presidencia de Nicaragua funcionó desde dentro de la embajada de Estados Unidos, que se llamaba la Delegación Americana. Yo te quiero preguntar si estás de acuerdo con la afirmación de que no existe, de que no hay ningún episodio de nuestras luchas que haya tenido final feliz para nosotros cuando el gobierno de Estados Unidos se vuelve la cabeza o el financiador de la operación. Porque para muchos, pues yo me incluyo en eso, hay una gran diferencia entre pedir apoyo y seguir instrucciones del Departamento de Estado. Y yo he hablado con políticos, muchos políticos antiorteguistas, incluso entre los desterrados, que prácticamente reconocen que siguen instrucciones. Lo justifican como inevitable, lo disfrazan como trabajar con la comunidad internacional, pero es evidente que lo que están haciendo es siguiendo instrucciones del Departamento de Estado. ¿A vos te parece que sea posible que la liberación y la democracia vengan así de fuera y no de una lucha nuestra que sea con o sin el apoyo de poderes extranjeros? No, a mí me extraña escuchar eso, fíjate, porque yo he estado desde hace ya varios años, pues, en trabajos de incidencia internacional y conozco a mucha de la gente que hace trabajo de incidencia internacional y he estado en reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y nunca he recibido una instrucción, Francisco, de lo que yo debo hacer. Nunca. Yo. Y yo he estado en esos espacios, no sé quiénes, pues, pero de la gente y de la gente que yo conozco que ha hecho incidencia, es al contrario. Es decir, somos nosotros pidiendo a los distintos estados y por supuesto a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una potencia, pues lo hemos hecho, pero también con otras en Europa, pero Europa está demasiado largo, pues. Está muy largo. Entonces, está demasiado largo, pero también lo hemos hecho y el discurso ha sido el mismo. Somos nosotros pidiendo a esos países y al departamento. Yo estuve y fue pública, salió. Yo estuve en una reunión 3 días después de haber llegado con Biden, secretario de Estado. Con Blinken. Sí. Y todos los que estuvimos en esa reunión fuimos a hablar, a decirles lo que creíamos que el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos debía hacer con Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Y se puede saber qué le dijeron que debían hacer? Por supuesto, lo que hemos dicho, que tienen que seguir presionando por una salida cívica, que le toquen la bolsa a Daniel Ortega, si lo único que le importa es su plata. Yo estoy convencida, Francisco, que parte del hecho de que nosotros y los 222 hayamos salido tiene que ver con las sanciones al oro, a Nicaragua. Porque ahí hay fondos, porque ahí hay fondos de los Ortega y no le acaban de quitar una mina, no están quitando concesiones de minas y supuestamente nacionalizándolas, que no existe eso, es para robárselos ellos. Entonces, sí, claro, es lo que hemos dicho, sí tiene que haber presión, yo lo dije en la OEA, los distintos países tienen que, ¿cuáles son los mecanismos que tienen para presionar? No son esos los mecanismos que tienen para presionar, porque lo usen, porque los fondos, los fondos que recibe Ortega no los está usando para que haya más educación, para que haya más salud, para que haya menos hambre, no es cierto, se los están robando. Entonces, y eso es lo que hemos estado, en lo que estamos incidiendo desde siempre, desde el 2020, desde el 2018, desde el 2019.
Ok, Ortega no Por eso te quiero quiere. preguntar, a tu manera de ver, 5 años después, el 10% de la población exilada en 5 años. Eso es una Sí, monstruosidad. Con todos uno los de cada crímenes, 10 sí, nicaragüenses. sí, imagínate vos, 5 años después, sabiendo todo esto, con todas estas gestiones, eh, sabiendo dónde está la yugular del régimen, como vos decís, ¿por qué es entonces que Estados Unidos no hace que se suspendan los préstamos del Banco Interamericano? ¿Por qué es que no hace nada para que se suspenda o presionar? ¿Por qué puede presionar al BCE? ¿Por qué siguen entrando cientos de millones de dólares? ¿Por qué no se ha perseguido a los fondos de inversión del ejército? Y se han hecho sanciones que tal vez con la excepción del oro, son sanciones individuales que son evadidas por testaferros. ¿Dónde está el Bueno, éxito entonces de esa gente? yo no sé decir, yo no puedo decirte el por qué, porque yo no soy ciudadana de esos países ni pertenezco a esos estados, pero yo sí te puedo decir, Francisco, que la oposición nicaragüense en eso sí hemos estado unidos. Los distintos grupos que vienen a cabildear a los distintos países, no solo a Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos tiene un impacto mayor en lo que deciden porque está más cerca de Nicaragua, ¿Y el pero, CAFTA? pero nosotros hemos ¿Han, estado incidiendo, han por pedido la suspensión supuesto. del ¿Y CAFTA? quién cree? Y no está la ley Renacer, pues que No, no, pide la eso. suspensión de, pero bueno, pero no se ha aplicado. Bueno, pero eso no Y yo depende de nosotros. ¿Qué recuerdo nos haber, toca a nosotros como nicaragüenses, Francisco? Incidir en que se haga. Y se ha estado ujú. haciendo. Ni se Bueno, yo está, recuerdo la nadie, declaración, ningún, ni siquiera, te voy a decir, ni siquiera, Francisco, en los últimos años he escuchado yo, ni ustedes como medios de comunicación, que el sector privado está deteniendo o haciendo lobby para que eso no pase. Yo no he escuchado eso. pero No he eso escuchado pasó. eso. Porque es una, ahora, te estoy hablando de ahora, ahora. Claro que pasó, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que dos cosas es lo que yo te quiero decir, que no estamos en el mismo nivel de antes, en ninguno de los grupos, y segundo, que ningún grupo de oposición está haciendo algo para que la presión sobre el régimen se detenga en ninguno de los con ninguno de los países y en ninguna de las vías en las que se les puede meter presión y que Sí. ningún opositor nicaragüense está haciendo cabildeo para detener algo de eso, sino que al contrario. Y lo otro que yo te puedo asegurar es que ningún opositor de ningún grupo, al menos de los que yo conozco y los que yo sé que tienen ese tipo de reuniones, que no somos solo nosotros, hay un montón de gente mientras estuvimos presos que estuvo haciendo ese trabajo de incidencia y que lo ha seguido haciendo y que lo sigue haciendo. Gente que yo conozco, que lo que está Ujú, no es obedeciendo órdenes de ningún país, menos de Estados Unidos, es incidiendo para que los países puedan seguir apretando y dejen de oxigenar al régimen económicamente con esas medidas. Eso es lo que yo te puedo asegurar porque es de lo que yo ujú. soy parte. Lo otro no lo No, sé. no te quiero quitar mucho más tiempo, pero tengo un par de preguntas todavía que te quiero lanzar aquí. A ver cómo las manejamos, ¿verdad? Yo no tengo problema con el tiempo, ¿no? Pero yo sé Sí, que estás ocupada, ¿verdad? Yo puedo seguir aquí, pero te iba a hacer una pregunta sobre, eh, espero que no sea demasiado, que no detenga demasiado en el camino a las otras dos que me interesan más, pero te la resumo así. Cuando yo me involucro activamente en esto de la política a partir del 2018, empiezo a oír a mucha gente de la diversidad de diferentes corrientes y maneras de ver, eh, es el MRS aquí, el MRS allá. Yo decía, pero si, como el MRS es un fantasma gigante aquí. Yo pensaba, decía, que me parecía una exageración paranoica incluso, ¿no? Pero te voy a decir que hay un político gringo que decía que la percepción es la realidad, ¿no? En política. Y la verdad, te cuento hasta de anécdota que para desacreditarme a mí, ellos, y pongo ellos entre comillas, porque yo no sé ni quiénes son ellos, ¿verdad? Aparecen ahí en la sombra. Me pusieron una vez en un meme con un gorrito anaranjado y una camisa anaranjada, y yo iba en una marcha supuestamente detrás de la Dora María Tella. O sea, a ese punto, alucinante, ¿no? Entonces, yo lo que quiero saber, lo que quiero es escucharte, es cómo es que se vive esto dentro de la organización, porque evidentemente que hay una gran cantidad de gente
y esto es objetivo. Hay una gran cantidad de gente que tiene mucho recelo Sí. del MRS o UNAMOS ahora, ¿no? Por algo se cambiaron el nombre, entiendo yo también, ¿verdad? Dentro de la organización, ¿cómo se vive esto? ¿Se tiene conciencia de este fenómeno? ¿A qué se le atribuye? Y por supuesto, la pregunta más importante que te voy a hacer es esta, la que más. ¿Tiene futuro una generación nueva como la tuya que no tiene nada que ver con el origen del MRS, bajo la sombra del MRS? Tiene razón, tiene algún futuro la vida política de ustedes bajo esta sombra que está ahí. O sea, no, es innegable, no es que yo la esté creando, es una realidad objetiva. Bueno, yo creo, Frank, yo primero te digo, pues yo me siento muy orgullosa de ser parte de UNAMO y yo no tengo nada que ver con sus orígenes, pero a mí el UNAMO de hoy, a mí me gusta mucho. Hicimos posible que se cambiaran el nombre y lo hicimos desde dentro. Yo soy parte de UNAMO y hay un montón de jóvenes, mujeres, hombres, jóvenes, líderes locales, pero también gente de esa historia de los 80 que estaba de acuerdo en que teníamos que cambiarnos el nombre porque nosotros queremos desvincularnos no de la historia de Nicaragua, es decir, no de la historia de esos que fundaron ese partido, pero sí de lo que es una izquierda antidemocrática, una izquierda no progresista, que es lo que representa Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Ahora yo te digo, pues, es decir, como vos me decías antes, aquí el que escupe para arriba, que tenga cuidado que le puede caer, pues. Si aquí todos tenemos sombra, yo también, todos tenemos una historia, todos venimos de algún lugar. El punto es hacia dónde queremos caminar. Y yo sí creo que UNAMO va a seguir caminando por la senda democrática, porque ha construido a lo largo de los años un partido sumamente democrático. Somos un partido que tenemos elecciones cada 5 años, que estaban el año pasado y ustedes lo saben, nosotros presos, y el partido estaba viendo cómo celebrar su convención, porque ya el periodo de su en Barahona se venció en las condiciones en las que estábamos, con la mayoría del liderazgo local encarcelado. Si todos esos presos de septiembre y noviembre fueron la iglesia y UNAMO, de septiembre y noviembre del año pasado. Entonces, pues, lo que te quiero decir con esto es que, por supuesto, y ojalá haya más partidos y ojalá haya más participación política de otra gente y se creen nuevos espacios, y eso es por lo que yo abogo. Pero yo sí creo en el partido en el que estoy inscrita y en el que estoy y voy a seguir Bueno, participando diariamente. pues aclarado eso, ¿verdad? Hablemos un poquito ahora del después, que era lo que yo quería hablar más, pero bueno, hay mucho que decir de todo lo anterior, ¿verdad? A mí me parece, y no solo a mí, sino a mucha gente, que dentro del sistema de poder que es la dictadura, en particular el clan Ortega y sus más cercanos, se han vuelto un problema para el sistema. Se han vuelto como una fuente de crisis. Y eso crea una posibilidad real de que ante la amenaza de un colapso, ¿verdad? Otros poderes dentro del sistema intenten desplazar al clan, ¿verdad? En una especie de golpe, entre comillas, cívico. Yo la palabra cívico tengo que explicarla ahora cada vez, ¿no? En ese contexto. Un golpe cívico-militar, ¿verdad? Y políticos dispuestos a vendernos una supuesta transición vestidos de blanco. Yo digo siempre eso en broma, ¿no? De que van a llegar todos vestidos de blanco, anunciando el fin de la pesadilla y una cosa que para mí es funesta, que es regresar a la Constitución. A mí me parece funesto, pero no tiene que parecerle funesto a todo el mundo. ¿Pero te parece que este es un escenario probable que ocurra en Nicaragua? No, yo lo que creo que ya hay y que debemos empujar, y yo te invito, Francisco, a conocer, existe una propuesta de un plan de país que hicieron más de 100 profesionales nicaragüenses independientes, no políticos. Más de 150 profesionales independientes nicaragüenses
estuvieron trabajando durante el 2020 y 2021 en una propuesta de país para los distintos temas. Y yo creo que eso es lo que hay que construir. ¿Cómo nos vemos en los 30 años, en los próximos 30 años? ¿Cómo veo yo a Nicaragua dentro de 30 años? Pero ves ¿Qué probable un quiero? golpe ¿Qué cívico militar. debemos hacer? Pues Pero ves, yo ves espero que probable. no. Yo espero que no. Yo espero que no. Y yo creo que no. Yo creo que nadie, yo creo que nadie de los líderes locales, digamos, que tienen más legitimidad y de los liderazgos fuera de Nicaragua y de los líderes políticos que tienen aspiraciones y que tienen su derecho a tenerlo, está apuntando a eso. Ni creo que ningún país del mundo apoyaría una lucha armada. No, O no, sea, no se me digo, no cae digo una lucha armada, digo un un, golpe un golpe cívico-militar. político-militar, no, no, ¿No te no lo parece que contaría veo. con el apoyo de nadie? No, yo creo que no. Ya. Bueno, Además, tampoco veo pues al ejército hoy por hoy haciendo algo así. bueno. Para eso necesitaría un ejército distinto, pero no lo veo. Bueno, No lo ha hecho y ahora, no lo ha hecho y ahora menos que les han estado eh, tocando su bolsa también, ¿verdad? Entonces sí. no, yo no Eh, veo tampoco la disposición del ejército, ni siquiera de actuar como dice lo que la constitución nicaragüense, pues el ejército debería de proteger la seguridad del y- país y quien la está tentando es el presidente y la vicepresidenta y no veo tampoco, no lo veo. Pues. bueno, dos cositas más, entonces, pues para que no tengamos a la gente toda la mañana aquí. Pero la, la- la primera es, a ver, ¿te gusta esa idea de regresar a la Constitución? Porque yo he leído la Constitución de Nicaragua y me parece que ya es una Constitución intrínsecamente antidemocrática y eso de regresar a la Constitución es como regresar al 2017 o como regresar a esos regresos que son terribles porque son parte de un ciclo. Entonces, yo te cuento de anécdota que revisando así las constituciones me encuentro con una versión creo que del 2007 en la cual define lo que es ser nicaragüense, ser ciudadano. Y dice que un ciudadano es un nicaragüense mayor de 16 años. Es decir, eh, Alvarito Conrado no era ciudadano nicaragüense según la constitución de Nicaragua, o sea que cuando Ortega lo mata, no mató a un ciudadano nicaragüense. A ese extremo, y por eso es que yo pregunto si vale la pena decir regresemos a la constitución cuando lo que se tiene es un mamotreto antidemocrático que entroniza incluso los pactos con el gran capital. Mira, Francisco, yo te voy a ser muy sincera con eso. A mí me parece una discusión interesantísima y hay que tenerla, pero no ahorita. La Constitución lo que dice es que Nicaragua es una república, de ahí yo me quiero agarrar. La Constitución dice que Nicaragua es una república democrática. La Constitución no dice que somos un sultanato o una monarquía. Y a eso me refiero yo cuando digo, hay que volver a la Constitución, agarrarme de eso. Ahora, hay que hacer cambios constitucionales, sí, sí hay que hacerlo, pero ahorita no podemos. Ahorita Bueno, eh, lo que yo quiero es que el mundo entienda que nuestra Constitución dice que no somos un sultanato y que Ortega y Murillo están actuando como un sultanato. bueno, en Y por realidad, supuesto, no, yo no soy constitucionalista ni penalista, ni soy abogada, ni mucho menos. Y yo estoy de acuerdo en que esos cambios hay que darlos. en Pero realidad no, ahorita, en ahorita realidad, yo te digo, volvamos me agarro del artículo que comienza y dice que Nicaragua es una democracia y no un sultanato. Y sí. empecemos por ahí, porque entonces desde ahí Ortega y Murillo son ilegales e ilegítimos, porque no Bueno, están cumpliendo yo, con, este, con esa orden constitucional de construir democracia. vamos a lo último entonces, ¿verdad? Porque enlaza con lo que estás diciendo y que yo sinceramente creo que no necesitas amarrarte a un documento antidemocrático para que el régimen actual sea
ilegítimo porque sencillamente está en contravención de todas las normas elementales del derecho y la jurisprudencia internacional. Ha cometido genocidio. Sí, así es. O sea, no necesitas decir, me agarro de la Constitución porque para reclamar esos derechos y para que Nicaragua no sea un sultanato. O sea que No, no, no. ahí yo tengo mi objeción, pero te, 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 termino ahora, ¿verdad? Con esto de qué es lo que vamos a hacer después, ¿verdad? Yo, como sabes, ¿verdad? Yo participo también en un movimiento, pues un grupo de gente que estamos tratando de ayudar. Y lo que hemos planteado es que deberíamos, ya que hay gran diversidad y no podemos todos pensar igual ni tener la misma ideología, deberíamos juntar fuerzas alrededor de dos puntos mínimos, dos puntos nada más. Uno, que hay que derrocar al régimen o a cualquier sucesor no democrático, o sea, votarlo, hay que votarlo y eso se puede. Ok, hay discusión acerca de los métodos y todo eso, que la tuvimos antes, pero no la completamos y ojalá más adelante la completemos. Pero el punto número dos tiene que ver con la cuestión constitucional, porque nosotros no hemos tenido nunca una constitución democrática verdadera, ¿no? O sea, un documento que se llamó la Libérrima y que fue anulado básicamente por Zelaya al día siguiente, porque no había una base social para ese documento. Pero entonces lo que nosotros hemos estado hablando es de una fundación de una república democrática que nunca la ha habido, a través de un proceso de empoderamiento ciudadano. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace construyendo, y que es casi físicamente construyendo, porque son personas, un proceso de asamblea constituyente. Estamos hablando del después, que nos debe interesar el después de Ortega. Una asamblea constituyente libremente electa, post Ortega, para que prepare un proyecto de constitución que disperse el poder y una serie de cosas, y que la someta a referéndum popular para que sea la población en general ya sabemos que muchos de los grupos opositores se oponen al punto uno, ¿verdad? Pero si es de verdad que queremos crear un sistema nuevo, empoderar a sus ciudadanos, dispersar el poder, desmilitarizar el poder, desmonopolizarlo, y luego hasta, por último, cambiar la economía, porque es imposible que haya democracia en un país donde 6 familias o 6 grupos familiares tienen riquezas equivalentes a más de 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Si hay que hacer todo, si de verdad queremos un sistema nuevo, ¿por qué es que la mayoría de los grupos opositores no muestran interés en esta idea? Pero yo no creo que haya desinterés, es que Yo creo que yo, sí lo hay. Yo creo yo, que sí lo hay. Yo creo que es fíjate que notorio. yo no coincido con vos, Francisco. Yo creo que todos queremos cambios, y para eso, para que sean cambios pues, democráticos, tienen que ser consultivos, tiene que haber una discusión sobre la Constitución, y tiene que haber una discusión de los expertos, tiene que haber además debate para que los que no somos abogados y no somos constitucionalistas y no hemos leído toda la Constitución sepamos de lo que se está hablando y podamos opinar. Deben haber referendos. Yo no he escuchado a nadie que esté en contra de eso, Frank. Pero yo te digo, pues, en este momento, discutámoslo en el momento en el que eso sea posible, y empujémoslo, porque ya hay cientos de propuestas. Ustedes, tu grupo, tienen una, pero hay otros constitucionalistas. Yo misma, cuando ya nos dejaban hablar en noviembre del año pasado, la doctora Oviedo nos hacía todas unas disertaciones sobre esos temas. Es decir, hay todas unas opiniones al respecto, y hay que construir ese diálogo. ¿Estás a favor Pero de una asamblea constituyente electa de esa manera entonces? no, yo no quisiera en este momento decirte que estoy a favor o en contra, porque es que quiero escuchar cuáles son las otras. Me explico, es decir, yo ahorita me sitúo como una ciudadana que no es abogada, que no es constitucionalista, y que lo que quiere son procesos participativos para todos esos cambios que necesitamos. Entonces, yo me sumo y participo, pero quiero escuchar las voces de los expertos. No quiero escuchar también qué piensa la gente después de que hayan debates de distintas opiniones. Todos esos procesos los tenemos que empujar. Yo no escuchaba a alguien, te digo, Fran, decime quién te ha dicho que eso no lo debemos hacer. Pero
creo que en este momento, como vos bien me has dicho, el paso uno es salir de Ortega y Murillo. Y el paso previo de ese uno es pongámonos de acuerdo cuál es la manera cívica de lograrlo. Y yo creo que esa es una tremenda conclusión a la que vos hemos llegado ahorita. Y es que Bueno, debemos salir de Ortega, pero debemos antes, como distintos grupos de oposición, ponernos de acuerdo en el cómo de esa salida cívica. Si es así, si es asá, si es elecciones sí, elecciones no, si ese es el caminito que necesitamos discutir y tenemos que tener los espacios para hacerlo. Y yo quiero ser parte y invítame cuando eso sea, si vos sos el que lo promueve, porque yo quiero bueno, escuchar. yo te voy a invitar antes a otros conversatorios y ojalá con otras personas y ojalá después de haber tenido tan agria experiencia conmigo hoy, ¿verdad? No, Que no me me ha digas que no, encantado, que no me me ha digas que no, encantado, así que ¿verdad? muchas gracias, Eh, nunca, nunca. pero sí te voy a invitar, eso es una solicitud y una promesa a la vez. Perfecto, Por el momento vamos a tener que dejarlo aquí claro que sí, Francia. porque la gente tiene que desayunar y trabajar o almorzar Todo, y cenar. todo, así es. Pero lo que sí te voy a pedir es, bueno, yo entiendo que tenés apenas que 50 días de estar fuera de la garra de esa gente monstruosa, ¿verdad? Y solo quiero darte el tiempo que te parezca para un último comentario o un llamado al pueblo de Nicaragua, lo que consideres oportuno. Gracias, Frank. Yo quiero terminar con las palabras que vos iniciaste. Esta es una dictadura moribunda y tenemos que seguir socavando para que termine de caer. Y la manera en la que yo creo que debemos hacerlo es teniendo espacios de diálogo e incidiendo en los distintos niveles adentro del país. Se puede hacer muy poco, pero ahora que estamos muchos afuera, démosle, socavemos. La tumba se cava más rápidamente cuando la cavamos todos juntos. Sigamos incidiendo desde los distintos espacios que tenemos y no creamos que no tenemos el poder para hacerlo. Claro que lo tenemos. Gracias, muchas gracias. Quédate un momento antes luego, después de que concluya esto. Al público, muchísimas gracias a Tamara, que ha sido un gran honor y una gran alegría. Y siento que quedan tantas cosas en el aire y claro, estos son procesos complejos y son de mucho debatir, pero lo más importante es la disposición a hacerlo, ¿no? A que nos bajemos todos del caballo y conversemos porque la democracia se construye con el diálogo verdadero entre los ciudadanos. Gracias a todo el público y gracias a Tamara. Y bueno, hasta pronto. Muchas gracias, Fran.